Un barrio que se caracteriza por ser el más pequeño de toda la ciudad de Buenos Aires. Un barrio en el que aún se escucha el candombe y el tango. Estamos en el barrio más antiguo de toda la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos al barrio de San Telmo. Los orígenes del barrio de San Telmo se remontan hacia fines del siglo XVIII, cuando en esta plaza existía una zona de parada de carretas que traían mercancías desde el riachuelo. Se la conocía como el Alto de las Carretas y fue donde se estableció uno de los primeros mercados de la ciudad. Hacia 1822 recibió la denominación de Plaza del Comercio y era el segundo mercado de importancia después de la Plaza Mayor. En 1861 se construyó un edificio para albergar el mercado de comercio, pero este permaneció allí solo hasta 1897, año en que fue demolido al inaugurarse el actual mercado de San Telmo. El lugar entonces se convirtió en la presente plaza y comenzó a llamársele Plaza Dorrego. En el año 1748, los jesuitas toman posesión del terreno que se encuentra a mis espaldas para la construcción de un templo dedicado a Nuestra Señora de Belén. Unos años más tarde, los jesuitas son expulsados de América Latina por el Reino de España y los betlemitas tomaron la administración del mismo. Hacia el año 1806 se decide la construcción de una parroquia dedicada a San Pedro González Telmo, que se iba a construir en otra área puntualmente del barrio, pero que lamentablemente por cuestiones de financiamiento no se llegó a hacer, y esta iglesia que se encuentra a mis espaldas tomó el nombre de Parroquia de San Telmo. De ahí deriva el nombre de este barrio. Junto a la parroquia, los jesuitas habían construido una casa de ejercicios espirituales. Luego de su expulsión en 1767, el edificio alternó sus usos entre un espacio de recogimiento de mujeres extraviadas, más tarde en cuartel de tropas, hospital de enfermos mentales y luego como una cárcel de mujeres hasta el año 1974. El mercado fue inaugurado en 1897 para abastecer de los víveres necesarios a la nueva ola de inmigrantes que llegaba desde el viejo continente a instancias del pionero y filántropo Antonio Devoto, quien se lo pidió al entonces intendente Marcelo Torcuato de Alvear. El edificio, declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 2000, conserva su estructura interna original, con vigas, arcos y columnas de metal con techos de chapa y vidrio, y tiene en el centro una gran cúpula, proyecto de Juan Antonio Buschiazzo. De fachada típico estilo italianizante de orden toscano, el mercado es un lugar donde pasado y presente se unen para ofrecer una experiencia única, con antigüedades, artesanías, discos o juguetes viejos, restaurantes, panaderías, carnicería, pescadería, verdulería y miles de curiosidades para los visitantes. San Telmo fue habitado por las familias aristocráticas tradicionales de Buenos Aires, hasta que la epidemia de fiebre amarilla de 1871 los empujó a mudarse al norte. Así, comenzaron a alquilar sus viejas casas a los inmigrantes europeos, que por la misma época comenzaron a llegar en gran número, instigados por una política beneficiosa del gobierno nacional. Recién llegados a Buenos Aires y buscando suerte, trabajadores y luego familias enteras se instalaban precariamente en estos llamados conventillos. En las décadas siguientes sobrevino la decadencia. Mientras la zona norte del casco histórico de Buenos Aires se transformó en el centro financiero de la ciudad y una importante zona comercial, el viejo barrio sur quedó parado en el tiempo, con sus viejas construcciones coloniales aún en pie
y manteniendo su función residencial, aunque ya no ocupado por las enriquecidas familias tradicionales, sino por los inmigrantes en los conventillos. El tango revolucionó el baile popular, introduciendo una danza sensual con pareja abrazada que propone una profunda relación emocional de cada persona con su propio cuerpo y de los cuerpos de los bailarines entre sí. El tango se gestó y es característico de algunas ciudades de puertos fluviales de Argentina y Uruguay, que tienen como eje al Río de la Plata, donde se ubican las capitales de ambos países, Buenos Aires y Montevideo. El Viejo Almacén es una famosa tanguería de Buenos Aires. El edificio, de estilo colonial, se remonta a fines del siglo XVIII, de donde funcionó en sus primeros años como un almacén de campaña. Luego albergó al Hospital Británico. Hacia fines del siglo XIX, la ciudad crecía con la llegada de inmigrantes de todo el mundo, mezclándose con nuestros criollos, y de esta unión nació el tango. En el año 1969, el Viejo Almacén se convirtió en el templo del tango y fue la cita obligada de las mejores expresiones de la música ciudadana. Otros bares dispersos por San Telmo ofrecen la posibilidad de tomar clases de tango y también asistir a milongas, que se denomina a las composiciones musicales argentinas de ritmo vivo y marcado en compás de 2x4 y emparentada con el tango. Uno de esos lugares es Bar Sur. San Telmo es así, son sus bares, sus casas antiguas, sus restaurantes, sus calles empedradas. Es su bohemia, sus salas de arte, sus anticuarios, pero también es el tango. Ese tango que se sigue bailando en esa plaza a donde llegaban las carretas, trayendo la mercancía desde el riachuelo. Así es San Telmo, un barrio del ayer, pero con un hoy muy presente. Muchas gracias por su visita en el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado conocer un poco más de la cultura argentina y su idioma. Nos vemos la próxima vez. Adiós.